En esta parte vamos a profundizar sobre las aplicaciones de la espectroscopía. En la primera clase dijimos que la espectroscopía se ocupa de estudiar la relación o la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Cuando un rayo de luz incide sobre una muestra, un átomo o una molécula, puede ocurrir que no haya interacción. Pero a veces, cuando el fotón tiene una frecuencia correcta, la sustancia lo puede absorber. Y cuando la luz se absorbe, los electrones que forman parte de la muestra se excitan y luego se desexcitan. En algunas ocasiones, esto puede llevar a una reacción química, es decir, a la obtención de una sustancia, luego de la desexcitación, químicamente diferente de la de partida, es decir, la obtención de un producto. La parte de la espectroscopía que se ocupa de estudiar la interacción entre la luz y la materia que resulta en un cambio químico neto se conoce como fotoquímica. Por otra parte, también puede ocurrir que una sustancia, R, átomo o molécula, absorba luz, se produzca la excitación y que luego todo termine en la obtención de una sustancia que es químicamente idéntica a la de partida, es decir, que no ha ocurrido un cambio químico, sino solamente cambios físicos. La parte de la espectroscopía que se ocupa de estudiar la interacción entre la luz y la materia que resulta en un cambio físico neto se conoce como fotofísica. Esto lo comento porque van a ver en alguna bibliografía que hacen esta discriminación. De todas maneras, la fotoquímica y la fotofísica están íntimamente vinculadas. Cuando un rayo de luz incide sobre la muestra, algunos fotones pueden ser absorbidos. Otros no interaccionan con la muestra y constituyen la luz transmitida. Cuando la luz se absorbe, los electrones se excitan y luego se desexcitan por diversos caminos. Usualmente se produce la liberación de calor, que sería una forma de energía no radiante. Pero a veces, como dijimos antes, se puede producir una reacción química o puede suceder que la luz se emita como radiación electromagnética a una menor frecuencia, es decir, a una menor energía, que este sería el caso de los procesos de fluorescencia o fosforescencia. Además, algunos fotones pueden ser dispersados a diversos ángulos, constituyendo la dispersión, como la Raman o la Rayleigh. La espectroscopía de absorción o emisión se ocupa de obtener información de los estados de energías de átomos y moléculas, mientras que en general la espectroscopía de dispersión de la luz obtiene información acerca de la forma y tamaño de las moléculas. Ahora bien, ¿por qué la luz de cierta frecuencia es absorbida y la de otras frecuencias es transmitida? Es decir, no se absorbe. Como ya habíamos mencionado, una molécula puede tener distintas clases de energía. Puede poseer energía rotacional debido a la rotación de su estructura alrededor de su centro de gravedad. Tendrá energía vibracional debido al desplazamiento periódico de sus átomos constituyentes desde sus posiciones de equilibrio. Y tendrá energía electrónica dado que los electrones asociados con cada átomo o enlace se mueven incesantemente. Recordemos pues, según la mecánica cuántica, que un electrón puede existir en determinados niveles discretos de energía, es decir, que la energía está cuantizada. Asimismo, las energías rotacional, vibracional y otras energías de las moléculas también están cuantizadas. Es decir, que una molécula puede existir en una serie de niveles de energía, rotacionales, vibracionales, electrónicos, etc., y puede moverse de un nivel a otro solo por un salto de energía
que involucre una cantidad finita de energía. Esto implica que para que haya una transición de energía entre dos niveles, por ejemplo, dos niveles rotacionales, se debe proveer la cantidad apropiada de energía, es decir, un delta E, que será la diferencia entre la energía de un estado 2 menos la de un estado 1, y Planck sugirió que tal cantidad de energía puede ser proveída por la luz o radiación electromagnética, donde el producto de su frecuencia nu por la constante de Planck sea equivalente a ese delta E, a esa diferencia de energía entre los estados involucrados en el salto energético. La significancia de esto es que si tenemos a una molécula en el estado E1 e incide sobre ella radiación electromagnética monocromática de frecuencia nu, donde esta frecuencia nu es igual al cociente entre E2 menos E1 sobre la constante de Planck, la energía de esa radiación electromagnética será absorbida y la molécula saltará desde el estado E1 al estado E2. Si se detecta la radiación electromagnética luego de su interacción con la molécula, se observará que la intensidad de dicha luz ha disminuido. Por otra parte, si se usa una luz con un amplio rango de frecuencia, es decir, no monocromática, solo será absorbida aquella con frecuencia igual a E2 menos E1 sobre la constante de Planck. Esto da pie a la existencia de diferentes tipos de espectroscopía. Tenemos aquí graficados en niveles electrónicos, vibracionales y rotacionales. La separación entre las energías de valencia electrónica son de alrededor de cientos de kilojoule por molécula y se necesitan absorber luz de longitud de onda entre 10 nanómetros a 1 micrómetros o cuya frecuencia sea entre 3 por 10 a la 16 y 3 por 10 a la 14 Hz para que se pueda producir estos saltos electrónicos. Y eso implica a luz de la región visible y ultravioleta del espectro electromagnético. En tanto que en las transiciones vibracionales tenemos radiación electromagnética de orden entre 1 micrómetro y 100 micrómetros de longitud de onda, lo que implica frecuencias entre 3 por 10 a la 14 y 3 por 10 a la 12 Hz, y corresponden a separación entre niveles vibracionales de alrededor de 10 a la cuarta Joule por molécula. En tanto que la región del microondas, que implica longitudes de ondas entre 100 micrómetros y 1 centímetro, y frecuencias entre 3 por 10 a la 12 y 3 por 10 a la 10 Hz, corresponde a la espectroscopía rotacional. La separación entre niveles rotacionales de las moléculas es de alrededor de 10 al cuadrado Joule por molécula. En este caso particular, este tipo de última espectroscopía, es decir, la de microonda, no es tan significativa en el caso de estados líquidos y sólidos. Hay otros tipos de espectroscopía, como la de rayos X, que implican longitudes de onda entre 100 picómetros a 10 nanómetros y que involucra cambios de energía de los electrones internos, no los de valencia, de átomos y moléculas. También está la espectroscopía de radiofrecuencia, que abarca longitudes de onda entre 1 centímetro a 10 metros, conocida como resonancia magnética nuclear y resonancia de spin electrónico, en donde las energías involucradas son las que surgen de la inversión de spin del núcleo o del electrón respectivamente. También en la región de los rayos gamma, con longitudes de ondas entre 1 picómetro a 100 picómetros,
tenemos energías involucradas en el reordenamiento de las partículas nucleares. ¿De qué depende la intensidad de la absorción? Hay tres factores principales que deben ser tenidos en cuenta. Primero, la posibilidad de que un sistema que está en un determinado estado cambie a otro estado, lo que se conoce como probabilidad de transición. En segundo lugar, el número de átomos o moléculas que se encuentran inicialmente en el estado a partir del cual va a ocurrir la transición, lo que se conoce como población de estado. Y por último, la cantidad de material presente que dará lugar al espectro, que vamos a ver que se relacionan con la concentración y la longitud de la trayectoria. Veamos primero qué ocurre con la probabilidad de transición. Para que un sistema absorba luz, su momento dipolar debe cambiar durante esa absorción. Es decir, que cuando tengo un sistema con comportamiento cuántico y se produce una transición por absorción de una radiación electromagnética que tenga la frecuencia adecuada, y la transición ocurre entre un estado inicial y otro final, se va a generar un momento dipolar de transición, mu sub t, debido al desplazamiento de carga ocurrido durante dicha transición. Por ejemplo, en la región visible y ultravioleta del espectro, la excitación de un electrón de valencia implica el movimiento de cargas electrónicas en la molécula y el consecuente cambio en el dipolo eléctrico, lo que a la vez da origen a un espectro por su interacción con el campo eléctrico ondulatorio de la radiación electromagnética. Esto va a permitir decidir si una transición en particular está prohibida o permitida, según la probabilidad de transición sea cero o distinta de cero. Esto se puede saber a través de las reglas de selección, los que permiten decidir cuáles transiciones darán lugar a líneas espectrales y cuáles no. Entonces, la probabilidad de transición es proporcional al cuadrado del módulo del momento dipolar de transición. Por lo tanto, si el cuadrado del módulo del momento dipolar de transición es distinto de cero, la transición estará permitida, mientras que si el cuadrado del momento dipolar es igual a cero, la transición estará prohibida. Ahora, para que el cuadrado del módulo del momento dipolar de transición sea distinto de cero, tiene que ser distinto de cero el módulo del momento dipolar de transición. Vemos aquí la ecuación que indica cómo se calcula este momento dipolar de transición basado en el modelo de pozo de potencial, donde E es la carga del electrón, A es el ancho del pozo de potencial y Ni y Nf corresponden a los estados energéticos iniciales y finales respectivamente. Entonces, podemos comprobar que para que el módulo del momento dipolar de transición sea distinto de cero, la diferencia entre el nivel energético inicial y el nivel energético final debe ser impar. De lo contrario, si fuera par, el módulo del momento dipolar de transición será igual a cero y esa transición estará prohibida. El segundo factor que teníamos que tener en cuenta era la población de los estados cuánticos. La intensidad de una transición depende entonces también de la población que haya en los respectivos niveles involucrados. Para que ocurra absorción, el estado inicial debe contener una mayor población que el estado final o excitado. Es decir, tiene que haber desigualdad de población entre estos estados. La radiación electromagnética incidente estimula tanto la transición desde el estado energético inicial al estado energético final, como la que ocurre en forma inversa, es decir, desde el estado energético final hacia el estado energético inicial, que se conoce como emisión estimulada.
y lo hace con la misma probabilidad. Por lo tanto, si se tienen dos niveles desde los cuales las transiciones a un tercer nivel son igualmente probables, la línea espectral será más intensa para el nivel inicial que tenga la población más grande. Y en nuestro caso, para que se manifieste una transición neta del estado inicial hacia el final, porque lo que pretendemos es que haya absorción y no emisión estimulada, tenemos que tener en cuenta que debe haber muchas más moléculas que se encuentren en el estado inicial que en el estado final. Por lo tanto, si sobre un sistema incide radiación electromagnética con la frecuencia de onda apropiada, tal que el producto H por nu sea igual a la diferencia entre dos niveles de energías determinados, vamos a observar que si la población en ambos niveles es aproximadamente la misma, tendrán la misma probabilidad de ocurrir ambos procesos, ya sea la absorción o emisión estimulada, y también como tengo la misma población, no se va a observar absorción. Mientras que si tengo una mayor población en el estado de menor energía comparada con la que tengo en el de mayor energía, si bien ambos procesos tienen igual probabilidad de ocurrir, al tener mayor población en el nivel inferior, se va a dar en mayor proporción la absorción. Mientras que si la situación es la inversa, tengo mayor población en el estado de mayor energía, final o excitado, respecto del inicial, va a haber mayor proporción de emisión estimulada que de absorción. Hay una regla estadística que gobierna la población de un conjunto de niveles de energías. Esta ley indica que si se tiene un total de n moléculas distribuidas entre dos estados de distinta energía, podemos intuir que la mayoría de las moléculas ocuparán el estado de menor energía. Un análisis estadístico apropiado confirma esto, y es la ley de distribución de Boltzmann, que indica que en el equilibrio el cociente o fracción de moléculas que se encuentran en el estado de mayor energía o excitado respecto del estado de menor energía o inicial es igual a E elevado a la menos delta E sobre KB por T, donde delta E es la diferencia de energía entre el estado excitado y el estado inicial, T la temperatura absoluta y K sub B la constante de Boltzmann, que como lo indica su nombre es una constante que equivale a 1,38 por 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin. Por ejemplo, si tenemos una transición que involucra un cambio energético de 1 por 10 a la menos 20 Joule por molécula, sabiendo que en el estado basal se hallan 1000 moléculas, ¿cuál es la población del estado excitado? Si la temperatura es 298 Kelvin y si la temperatura es 2980 Kelvin. Si utilizamos la función de distribución de Boltzmann, vamos a ver que en el caso de la menor temperatura nos va a dar que el número de moléculas en el estado final o excitado es 35, mientras que a 2980 Kelvin la cantidad de moléculas en el estado excitado aumenta, tal cual lo predecía la ley de distribución de Boltzmann. Es decir, que cuanto mayor sea el delta E respecto del producto constante de Boltzmann por temperatura absoluta, mayor va a ser la población mayoritaria en el estado basal, o si lo quieren mirar al revés, menor la población en el estado excitado. Por último, tenemos el último factor que tenía que ver con la intensidad de una absorción, que tiene que ver con que cuanto más muestra sea atravesada por el haz de radiación electromagnética,
mayor será la energía absorbida. Y esto está determinada tanto por la concentración de moléculas que tengo en un determinado volumen, como la longitud de la trayectoria del rayo de luz que va a enfrentar a mayor cantidad de moléculas, si más larga es esa trayectoria. Vamos a ver ahora un esquema de cómo está constituido un espectrofotómetro. Tenemos la fuente de radiación electromagnética, que generalmente tiene luz policromática, es decir, luz de diferentes frecuencias o longitudes de onda. Se la hace pasar por un monocromador que lo que hace es seleccionar una frecuencia o longitud de onda determinada, transformando a las de luz en monocromático. Luego ese haz de luz va a incidir en la muestra y si la frecuencia multiplicada por la constante de Planck es igual a la variación de energía correspondiente a una diferencia de niveles de energía, voy a tener absorción. Pero parte de la luz que no se absorbe se va a transmitir con la misma frecuencia, pero con una intensidad I sub t diferente y menor que la intensidad de luz de las monocromático incidente, a la que llamamos I sub 0. Puede haber un monocromador luego para la luz transmitida y por último habrá un detector que recibe la señal. Ahora bien, ¿cómo podemos cuantificar la absorción? Tenemos representado aquí el recipiente en donde se coloca la muestra, que se llama cubeta. La cubeta tiene dos caras pulidas y dos caras no pulidas. La luz la debe atravesar a la cubeta por las caras pulidas. En general, estas cubetas tienen un lado de 1 centímetro, pero se fabrican, mejor dicho, microcubetas que pueden tener dimensiones más pequeñas, sobre todo cuando se trabaja con muestras que no se pueden tener en gran cantidad. Pero normalmente la mayoría de los laboratorios utilizan estas que tienen 1 centímetro de trayectoria. Entonces, si pudiéramos mirar, agrandar la cubeta, vemos que tenemos las paredes de la cubeta que están realizadas de un material que no es absorbente, por lo tanto la única que va a absorber es la muestra, y tiene la longitud o paso óptico, lo simbolizamos con la letra L manuscrita, que la vamos a describir desde 0 hasta L. Cuando incide la luz, tiene una intensidad I sub 0 y una frecuencia nu. Sabemos que una vez que atraviesa la muestra, va a salir luz transmitida con una intensidad I sub t menor que I0, pero a la misma frecuencia nu. Si podemos tomar una porción diferencial de este paso óptico, diferencial X, podemos describir que en este lugar llega una intensidad de luz I y luego de atravesar ese paso óptico de diferencial X sale una luz con intensidad I más diferencial de I. Entonces, si escribimos la expresión de ese diferencial de intensidad de la luz, va a ser igual a menos, y el signo menos va porque dijimos que la intensidad disminuye a medida que atraviesa la muestra, por alfa, que se denomina coeficiente de absortividad específica. C es la concentración de la muestra en gramos por litro y la intensidad, y diferencial X es esta porción de paso óptico que definimos antes. Alfa sería entonces la intensidad absorbida cuando la concentración de la muestra es 1 gramo por litro
y el paso óptico sea unitario. Bien, si pasamos I hacia el miembro de la izquierda, nos queda diferencial de I sobre I, que es lo mismo que escribir diferencial del logaritmo de I. Y si luego integramos esta ecuación diferencial para un paso óptico cero, que le corresponde la intensidad de luz incidente, y L, que le corresponde la intensidad de luz transmitida, y resolvemos estas integrales, vamos a llegar a la conclusión que el logaritmo de la intensidad de luz transmitida respecto de la intensidad de luz incidente es igual a menos alfa por la concentración por L. Si de aquí despejamos la intensidad de luz transmitida, esta va a ser igual a la intensidad de luz incidente por E a la menos alfa C por L. Si hacemos un cambio de base, en lugar de utilizar base E, utilizamos base 10, y en lugar de expresar la concentración en gramos por litro, la expresamos en molar, vamos a llegar a la expresión de la ley de Lambert-Beer, que dice que la intensidad de luz transmitida es igual a la intensidad de luz incidente por 10 a la menos el coeficiente de absortividad molar por la concentración molar por el paso óptico. Al cociente entre la intensidad de luz transmitida y la intensidad de luz incidente se lo llama transmitancia y se simboliza con la letra T mayúscula. Si hago el menos logaritmo de la transmitancia, esto va a quedar igual al producto del coeficiente de absortividad molar por la concentración molar por el paso óptico. Al menos logaritmo del cociente de la intensidad de luz transmitida sobre la intensidad de luz incidente o transmitancia se lo conoce como absorbancia. Por lo tanto, esta es otra manera de enunciar la ley de Lambert-Beer, que dice que la absorbancia es igual al producto del coeficiente de absortividad molar por el paso óptico por la concentración molar. Y así podemos definir a epsilon como la absorbancia de una muestra cuya concentración es 1 molar y que atraviesa una longitud de camino óptico de 1 centímetro. Este coeficiente de absortividad molar depende de la naturaleza de la sustancia, de su naturaleza química y de la longitud de onda o frecuencia de la luz que incide sobre la muestra. Y está vinculado a la probabilidad de transición de la que hablamos antes. Supongamos que tenemos una sustancia que absorbe, la que llamaremos cromóforo, que la tenemos presente en distintas cantidades en una solución, desde 0 en el primer tubo y creciendo de izquierda a derecha. Yo coloco la muestra en un portacubetas que está colocado en esta zona de un espectrofotómetro. Incido la luz a la longitud de onda o frecuencia que sé que va a ser absorbida. Mido la absorbancia para distintas concentraciones. Obtengo esta tabla y si la sustancia cumple con la ley de Lambert-Beer en el rango de concentraciones en el que trabajé, voy a obtener un gráfico de absorbancia versus concentración molar que me tendrá que dar una línea recta, de cuya pendiente se puede obtener el coeficiente de absortividad molar. Ahora, si yo tengo una muestra que tiene distintas sustancias que absorben distintos cromóforos, la absorbancia total será igual a la suma de las absorbancias de cada uno de los cromóforos. Es decir, si tengo 1, 2, 3 cromóforos, voy a poder calcular la absorbancia total, o mejor dicho, la absorbancia total será la suma del producto del coeficiente de absortividad molar para el cromóforo 1 por el paso óptico por la concentración que tenga de ese componente 1, más el coeficiente de absortividad molar para el cromóforo 2 por el paso óptico por la concentración de ese cromóforo y así sucesivamente.